tardes, ilustres visitantes, señoras y señores. La corporación de este ayuntamiento, en sesión plenaria del día 27 de octubre del 1983, acordó por unanimidad nombrar hijo adoptivo de esta ciudad al escritor y poeta don Hugo Gutiérrez Vega, en reconocimiento al cariño demostrado a nuestro pueblo, a su vinculación literaria con Tomelloso, así como a su generosa donación de una valiosa serie de volúmenes para nuestra biblioteca municipal, y que estos volúmenes y otros muchos afectos recibidos de este insigne mexicano le han hecho acreedor al merecido homenaje que, casi al pie del avión que le trasladará a su nuevo destino en la Embajada de México en Washington, le dispensamos hoy con la solemnidad y el agradecimiento a que estamos obligados. No voy a ser yo quien haga una semblanza de su obra ni de su enorme dimensión humana. Este honor, honradamente, tengo el deber de cederlo a un gran amigo suyo, compañero nuestro de corporación, don Emiliano Negrillo, motor principal de este homenaje y persona más autorizada y conocedora que yo, del que desde hoy va a enriquecer la lista de hombres ilustres de Tomelloso. Muchas gracias. Y aquí tengo de nuevo. Autoridades, excelentísima corporación municipal, distinguidas personalidades, señoras, señores, queridos amigos. En primer lugar, les ruego me permitan agradecer desde aquí a todos mis compañeros de corporación y funcionarios de este ayuntamiento el apoyo, confianza y colaboración que desde un principio me prestaron para llevar a cabo este justo y merecido homenaje que hoy dedicamos al poeta mexicano don Hugo Gutiérrez Vega. Han pasado casi 2 años desde que por primera vez llegó Hugo a Tomelloso. Me consta, y en este su primer viaje a nuestra ciudad, que en repetidas ocasiones apagaba el motor de su carro para comprobar, como relata en uno de los poemas de su libro dedicado a Tomelloso, que en estos momentos creo que se está editando en México, si es posible en la simetría de nuestros viñedos escuchar el estruendo de la raíz, el brote de las yemas, el chasquido que hace la tierra cuando asoman los primeros verdores. Acompañaba en este viaje a nuestro excepcional escritor Félix Grande, después de no sé cuántos años ni cuántos libros publicados. Había una expectación por volver a oír a Félix después de tanto tiempo como ya repetido. Casi inesperadamente, y creo que fuera de programa, un mexicano nacido en Guadalajara, Jalisco, abre la conferencia y hace la presentación de la misma en una intervención tan perfecta como inolvidable. Apenas transcurrieron 5 meses y tan solo me dio una conferencia telefónica para que Hugo accediera a intervenir como presentador en otro gran acontecimiento que nuestro pueblo dedicó en aquella ocasión a nuestros queridos paisanos Eladio Cabañero y Félix Grande. En aquella tarde igualmente inolvidable, nos acompañaron todos los minutos, se multiplicaron todos los signos de paz, hubo un abrazo histórico, hubieron muchos abrazos. Para nuestro pueblo, que ya estaba bautizado como la Atenas de la Mancha, nuestro personaje prometió enriquecerlo con un incalculable obsequio que aún se está recibiendo. Una de las 2 colecciones grandiosas de libros que su país regala a España y que, igual que nosotros, está teniendo entrada en la Biblioteca Nacional. Habría que encontrar como fuera otra ocasión para volver a ver, oír y abrazar a este maravilloso trotamundos. Bastó otra conferencia telefónica. Hugo ya consta como uno de los mantenedores más brillantes que tiene nuestra prestigiosa fiesta de las letras. Tomelloso respiró en sus calles aires de México. Al final de la nota que Hugo hace en su libro Meridiano 80, creo que el único que editó durante su estancia en España, dice: solo sé que estos poemas fueron escritos en España y que a España se deben. Yo te digo, amigo Hugo, que España te deberá siempre estos poemas que
que aquí escribiste, que aquí nos dejas y que nos servirán para continuar hablando juntos al lado de cualquier camino. Para terminar, solo un deseo, que ojalá en adelante se produjesen muchísimos actos como el de hoy, en todos los pueblos, en todos los países. Sería la mejor prueba, la mayor verdad de que en el mundo gobernaría la paz y la cultura. Esa paz que a veces parece querer escapársenos y que cada uno en la medida de nuestras posibilidades hemos de intentar permanezca infinitamente. Como tú, Hugo Gutiérrez Vega, quedas en un campo activo de Tomelloso para siempre. Muchas gracias. Decía un novelista italiano de nuestros tiempos, Carlo Levi, que el signo de la humanidad antes y claro después de la Segunda Guerra Mundial es el de la pérdida del hogar, el de la orfandad. Destino que algunos han sufrido físicamente y que otros, muchos, han sufrido psicológicamente. Por eso el hecho de que a uno lo nombren hijo adoptivo, decía un escritor con ciertos ribetes de retórica y lo que es más grave, de mala retórica, que la verdadera patria es el idioma. Y no dejaba de tener razón. Podemos viajar nosotros por España y darnos a entender. Pueden viajar ustedes por los vastísimos territorios de nuestra América y darse a entender. Esto que es un tópico, un lugar común, darse a entender, a mí me parece que en su primer momento fue un hallazgo poético. Y lo terrible de estas cosas es que, iniciándose como hallazgos poéticos, se convierten o en tópicos o en recursos demagógicos, que eso es todavía más grave. Darse a entender. Yo creo que conviene pensar varias veces este darse a entender, porque es la base y el sentido más profundo y más claro del diálogo humano. Y la única posibilidad que tenemos de construir algo en este momento de la humanidad es a través del diálogo. Ya hay demasiada fuerza bruta, demasiadas invasiones, demasiadas ideologías encontradas y lo que es más grave, demasiados hombres y mujeres prepolíticos. Darse a entender y recuperar el hogar, que en última instancia es la tierra de todos. Acabo de leer el diploma que me han entregado, dado al remate de la vendimia del año 1983. Yo les pido que de alguna manera me hagan el favor, como decimos en México, de considerarme vendimiador. Me permitan vendimiar junto con ustedes. Yo he observado cómo crecen las vides, cómo se van llenando de racimos, y después este milagro del elemento vivo que es el vino. No me he acercado más que 2 o 3 veces con manos extraordinariamente torpes a tocar esa fuente del milagro que ustedes tocan todos los días. Por eso, si me han nombrado hijo adoptivo de Tomelloso, les pido que me nombren también vendimiador y les prometo simplemente observar, porque si me invitan a cosechar junto con ustedes, lo más probable es que estropee una buena parte del viñedo. Observar de lejos y observar de cerca. En este remate de vendimia, agradecerles como mexicano, como americano y ahora como tomellosero esta recuperación del hogar, este abrir la posibilidad de darse a entender, este diálogo humano que entre países de la misma lengua tiene que ser mucho más profundo y mucho más entrañable
que entre países de distinta forma de hablar. Muchas gracias al Ayuntamiento de Tomelloso, muchas gracias a todos ustedes por este nombramiento que me llevo en el alma y que considero un compromiso, y les repito y termino con esto: déjenme por muchos años, los más que se pueda, vendimiar en espíritu junto a ustedes. Muchas gracias. De ello, a nuestro ya querido hermano Hugo Gutiérrez Vega. Él, desde aquel tiempo, se sentía muy especialmente unido a nuestro pueblo, desde que lo conoció a través de sus buenos amigos Félix y Eladio. Pero lejos de quedar en su recuerdo como una ciudad más de las muchas por él conocidas a lo largo de su intensa y fecunda vida, Tomelloso le caló hondo, y Hugo, en su inmensa humanidad y como viva muestra de su amor hacia esta tierra manchega, realizó un gesto sublime: tender unos fuertes lazos fraternales desde México a Tomelloso, a través del símbolo más universal e imperecedero, el libro, las miles y miles de páginas escritas en el idioma que nos une a nuestros hermanos de Hispanoamérica y depositadas en este incalculable tesoro que gracias a él viene a dignificar y a elevar la categoría de nuestra Biblioteca Pública Municipal. Hugo, en nombre de los muchos lectores que por aquí pasan y sobre todo en las nuevas y futuras generaciones de tomelloseros que serán los depositarios de este gran legado cultural, muchísimas gracias y hasta siempre. Ilustrísimas autoridades, queridos convecinos, se me ha encomendado que hable un ratito de Hugo Gutiérrez Vega. Antes, permítanme repetir una anécdota. Hace un par de meses, en una conferencia que yo iba a empezar a dar en una universidad de verano de Algeciras, estaba sentado en primera fila Antonio Gala. Yo llegué a sentarme en la tribuna con mi bastón y noté en el silencio muy elocuente que estaban más pendientes del bastón y de Antonio Gala que de todo lo que yo pudiera decir. Algo parecido ha ocurrido esta tarde. Apenas he llegado al ayuntamiento, varias personas me han dicho que si es que quiero imitar a Antonio Gala. Voy a repetir lo que dije entonces. No. Y quiero además, antes de decir esa frase, aclarar que la edad de Antonio Gala es un misterio. Sus enemigos la exageran. Sus amigos la ocultamos. Dije no trato de imitar a Antonio Gala, por dos razones. Una, porque Antonio Gala es absolutamente inimitable. Otra, porque yo ya usaba bastón, garrote, profesionalmente, cuando Antonio Gala era así de chiquitito. De manera que ahora, a partir de ahora, os ruego que estén pendientes por lo menos de Hugo Gutiérrez Vega y no de bastón. Os voy a contar algo que quizá ya sabéis porque lo he contado muchas veces e incluso por la televisión. Cuando yo tenía aproximadamente 15 años, andaba, como todos sabéis, por el campo, salía por el camino real hacia arriba, con las cabras del abuelo, de mi abuelo Félix.
colección de los cereales. Ya sabéis que en esas etapas del pastor en Tomelloso tenía mucho tiempo libre, es el momento en que las cabras pastan solas, se alimentan solas. Yo leía muchas horas al día y leía novelas, unas novelas de unas colecciones que entonces estaban en vigor, que eran la colección Rodeo. Los dos autores más incalculables de aquella colección eran Fidel Prado y Estefanía. Fidel Prado era un maestro en el arte de la creación de situaciones y Estefanía era un maestro en el arte de crear un mismo tipo para todas sus novelas, que era el forastero que llegaba a desfacer en tuertos porque en el fondo era clandestinamente un federal. Era un hombre que disparaba prodigiosamente, capaz de colocar los 6 disparos del Colt 45 en el mismo agujero, de manera que parecía que había disparado una sola bala, y que siempre terminaban aquellas novelas con 120 páginas exactas. Leía también novelas de policiales, novelas de crímenes. Todo aquello era mi forraje de entonces. Un día, en una papelería de Carrasco, aquí en la calle de la Feria, que es donde cambiábamos los libros por 50 céntimos, me llevé una novela que yo creí que era una novela de crímenes, una novela de policías, puesto que en la cubierta se veía a una pobre viejecita que estaba siendo asesinada a hachazos por un muchacho, un adolescente, con un aspecto diabólico, muy pálido, con los ojos hirvientes. Alguien que se parecía al que yo era entonces. Ese asesino estaba rematando con un hacha a una anciana, y desde la brecha de la cabeza de la anciana por la página subió un enorme reguerón de sangre que llegaba hasta el título del libro y el nombre del autor: Crimen y castigo, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Se ha dicho que hay libros en los que se entra con un alma y de los que se sale con otra. Este era uno de ellos. Yo entré en ese libro como un adolescente y salí ya como un futuro escritor. Durante 4 días y 4 noches no pude dejar de pensar en aquel libro. Durante 4 noches no pude dormir. Y no era el terror lo que me hacía perder el sueño. A mí no me producía ningún terror Raskolnikov, a pesar de que había asesinado a 2 mujeres. Lo que me mantenía despierto era que acababa de descubrir una épica de la misericordia, una épica del arrepentimiento. Acababa de descubrir la crítica del superhombre antes de que lo inventara Nietzsche. Acababa de descubrir, en definitiva, la palabra poética. Me di cuenta de una manera ciega, tanteante, de que hay un cordón umbilical entre la gran literatura y las capas más profundas de la conciencia. A partir de ese libro, mi vida fue de otra manera. Si no hubiera existido ese libro, si no hubiera caído en mis manos, unos años después yo no habría estado en el Ateneo en el instante en que se cruzaba por allí Francisca Aguirre, y en consecuencia, un poco después tampoco habría nacido una criatura que es la que más amo en el mundo, que está por aquí, se llama Guadalupe. Todo lo que soy, quizá lo más importante que soy en este momento, de cuanto he hecho yo, está apoyado sobre aquel libro. Parece que un libro puede ser muy importante. Aquel libro me dio una compañera, una hija, premios literarios, viajes, amigos inolvidables, una vocación, me lo dio todo. Un solo libro. Hugo Gutiérrez Vega ha traído a Tomelloso muchos centenares de libros. Os he contado esta anécdota para que veáis cuánto de incalculable contiene el obsequio de Hugo Gutiérrez Vega. No es imposible, al contrario, es perfectamente verosímil que algunos de esos libros
tiempo y caigan en manos de algún otro pastor, de algún otro trabajador de este pueblo, le convierta en la vida y años después estén aquí delante de vosotros hablando con el mismo fervor, con la misma gratitud con que lo estoy haciendo yo. Y sin embargo no es esta la única deuda que teníamos contra ella con Hugo Gutiérrez Vega y que hoy, de la manera más emocionada y más sincera, estamos pagando. Tan importante como ese montón de saber es un montón de amor. Me consta que Hugo Gutiérrez Vega quiere a Tomelloso tanto como nosotros. Nos lee a nosotros con más fervor incluso que nosotros mismos. Yo he conocido hace muy poco a su padre. Podría ser uno de vosotros, a muchos kilómetros de aquí, habitando en uno de los pueblos más bellos de la tierra, que se llama Querétaro. Fuimos a visitar a su padre, a su familia, a su hermano Paco. Yo creía estar viviendo otra vez en casa. Ya antes él habló de casa. Esta es su casa. Yo sé que tengo también una casa en Querétaro. Estamos delante de uno de los hombres más, a la vez, inteligentes y bondadosos que yo he conocido en mi vida. Y he conocido mucha gente. Voy a dejarle pronto la palabra, pero quiero, por lo menos, echar unas gotas de ortodoxia en esta presentación. Hugo Gutiérrez Vega es un hombre que ha dado clases de literatura, de todas las literaturas de lengua española, en Samarcanda. Un hombre demasiado mágico, casi ni deberíamos buscarlo en el mapa. Un hombre que iba de vez en cuando los fines de semana a Kabul, la capital de Afganistán, a comprar tabaco. Un hombre que ha correteado las carreteras de China, que ha representado a su país y a nuestro idioma durante años en Italia, en Inglaterra, mucho tiempo ahora aquí en Madrid, y que ahora se nos va a Washington. Antes ha sido cómico de la lengua y profundamente serio de la lengua. Ha sido durante 20 años actor y director de cine. Ha sido también rector de la Universidad de Querétaro, de donde, sin mi información, no está muy equivocada, tuvo que escapar por pies porque querían despedirlo a tiros. Podéis ver uno de los rostros más diáfanos, más relajados, más suaves que hayáis visto nunca. Y como decía el viejo Machado, también yo paso mi juicio Cristo, dentro del pecho llevo un león. Tenéis delante a un león. Un león que sin embargo pertenece a la estirpe de los Machado. Como vais a ver enseguida, su poesía es delicada y penetrante, misteriosa y silenciosa. Son los dos adjetivos que uso Rubén Darío para mencionar a Machado. Su poesía es de una sencillez equívoca, como fue durante mucho tiempo la poesía de don Antonio Machado. Debajo de esa sencillez está la más profunda originalidad, es decir, esa facultad que tiene a veces la palabra para llegar al corazón. Hemos hecho entre todos, hijo vivo de Tomelloso, a Hugo Gutiérrez Vega, porque nos ha llegado al corazón. Terminaré recordando una frase de Samuel Beckett que decía: yo soy así, uno olvido enseguida o no olvido nunca. Hugo Gutiérrez Vega puede tener la absoluta certidumbre de que los de Tomelloso olvidamos enseguida, porque jamás hemos sido rencorosos, o no olvidamos nunca, porque jamás hemos sido desagradecidos. Querido Hugo, querido convecino, bienvenido para siempre